En la mañana del 11 de septiembre de 2001, 19 hombres armados con cúters, dirigidos por un hombre en diálisis en una cueva al otro lado del mundo, usando un teléfono por satélite y un portátil, perpetraron la penetración más sofisticada del espacio aéreo mejor defendido del mundo, superando a los pasajeros y los pilotos con entrenamiento militar en combate de 4 aviones comerciales antes de apartarlos mucho de su curso durante más de una hora sin ser molestados por un solo caza. Estos 19 secuestradores, devotos religiosos fundamentalistas que beben alcohol, snifan cocaína y viven con strippers de pelo rosa, consiguieron derribar 3 edificios con 2 aviones en Nueva York, mientras en Washington un piloto que no sabía manejar un Cessna de un solo motor logró maniobrar un 757 en una espiral descendiente de 8.000 pies y 270 grados para terminar a exacto nivel de suelo, impactando contra el Pentágono justo en la oficina del analista de presupuesto donde el Departamento de Defensa estaba trabajando en el misterio de los 2,3 billones de dólares que el secretario de Defensa Donald Rumsfeld había declarado perdidos de los cofres del Pentágono en una conferencia de prensa el día anterior, 10 de septiembre de 2001. Afortunadamente, los presentadores de televisión supieron quién lo había hecho en minutos, Osama bin Laden, los expertos en horas Osama bin Laden, y la administración a lo largo del día. Terrorists who committed these acts and those who harbored them. Y las pruebas cayeron literalmente en las manos del FBI. That a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. Pero por alguna razón un grupo de locos teóricos de la conspiración reclamaron una investigación sobre el mayor ataque en el suelo americano de la historia. La investigación fue retrasada, subfinanciada, predestinada a fallar, un conflicto de intereses y una tapadera de principio a fin. Fue basada en testimonios obtenidos bajo tortura, cuyos registros se destruyeron. No mencionó siquiera la existencia del Edificio 7, Able Danger, Ptec, Sybil Edmonds, OBL y la CIA, y los entrenamientos de aviones secuestrados siendo estrellados contra edificios que estaban siendo simulados en el preciso momento en el que realmente estaba ocurriendo. En ella mintieron el Pentágono, la CIA, la administración Bush, y sobre Bush y Cheney, bueno, nadie sabe qué dijeron porque testificaron en secreto, extraoficialmente, no bajo juramento y tras puertas cerradas. No se buscó quién financió los ataques porque esa cuestión es de poca importancia práctica. Aún así, la Comisión sobre el 11S contestó brillantemente todas las preguntas del público, excepto la mayoría de las preguntas de los familiares de las víctimas, y asignó culpa en toda la gente responsable, aunque ninguno perdió siquiera su empleo, determinando que los ataques fueron un fallo de imaginación, porque excepto el Pentágono, la Agencia de Control de Emergencias, NORAD y NRO. DIA destruyó 2,5 terabytes de datos sobre Able Danger, pero no pasa nada porque seguro que no eran importantes. SEC destruyó sus archivos sobre la investigación sobre tráfico de influencias antes de los ataques, pero no pasa nada porque destruir archivos de la mayor investigación de la historia del SEC es solo trabajo de documentación rutinario. El NIST ha clasificado los datos que usó para el modelo sobre el colapso del edificio 7, pero no pasa nada porque saber cómo hicieron ese modelo de colapso podría poner en peligro la seguridad pública. El FBI ha argumentado que todo el material sobre su investigación del 11 de septiembre debería guardarse en secreto, pero no pasa nada porque seguramente el FBI no tiene nada que ocultar. Este hombre nunca existió, y nada de lo que dijo merece tu atención, y si dices lo contrario eres un teórico de la conspiración paranoico y mereces ser rehuido por toda la humanidad. Lo mismo con él y ella. Y ella, y ella, y él. Osama Bin Laden vivió en una cueva fortaleza en las colinas de Afganistán, pero de alguna manera escapó. Luego se escondió en Tora Bora, pero de alguna manera escapó. Más exhaustiva que usaba la tecnología más sofisticada del mundo durante 10 años, sacando vídeo tras vídeo con completa impunidad y rejuveneciendo en el proceso, antes de que fuera finalmente encontrado en una audaz incursión de los SEAL que no fue grabada en vídeo, en la que no se resistió o usó a su mujer como escudo, y en la que los operativos de estas fuerzas de élite entraron en pánico y mataron a este hombre desarmado, supuestamente la mejor fuente de información del mundo sobre estos ruines terroristas. Luego echaron su cuerpo al mar antes de decírselo a nadie. Luego, un par de docenas de miembros de este equipo murieron en un accidente de helicóptero en Afganistán. Esta es la verdad del 11S, de la mano de los medios de comunicación que te dijeron la verdad sobre... Y... Y... mobile production facilities. Y... The rescue of Jessica Lynch. Si tienes alguna pregunta sobre esta historia, eres un mierdoso, paranoide, gorroplata, mataperros, odia bebés y serás denostado por todos. Si amas a tu país y, la libertad, la felicidad, los arcoíris, el rock and roll, los cachorritos, la tarta de manzana y a tu abuela, nunca, jamás expresarás dudas sobre ninguna parte de esta historia a nadie. Jamás. Este es un mensaje de servicio público de amigos del FBI, CIA, NSA, DIE, SEC, MSM, la Casa Blanca, NIST y la Comisión del 11S. Porque la ignorancia es fuerza. Una apretada síntesis con humor, con sarcasmo, que creo que nos explica que justamente la teoría conspirativa más absurda
es la oficial del gobierno de Estados Unidos, de sus aliados y de los grandes medios de prensa. Voy a hacer un par de aclaraciones para que se entienda bien este brillante video que preparó James Corbett. Cuando muestran a un señor negro que dicen esta persona no existió, se trata de Barry Jennings, que estaba en la torre número 7, ahora vamos a hablar de la torre número 7, que habló que escuchó una secuencia de explosiones, que fue lo que terminó derribando los edificios. Las demás personas que también decían esta gente no existió, era porque declararon lo mismo, que había una serie de explosiones secuenciales, pero por supuesto ni siquiera fueron llamados a declarar. El segundo, habrán visto que hay un señor ahí que explica cómo la cabeza se fue para adelante. Ese fue Dan Rather, uno de los principales periodistas de la CBS, cuando se le hace una entrevista sobre el asesinato de John F. Kennedy, donde dice, sí, le pegaron un tiro de atrás, por eso su cabeza fue para adelante, cuando el video del famoso film de Abraham Zapruder dice exactamente lo contrario, muestra cómo la cabeza va para atrás. La niña llorosa es Nayira al-Sabah, que dio testimonio, que ayudó a arrastrar a Estados Unidos a la primera guerra del Golfo en 1991, donde dijo: entraron los iraquíes en Kuwait, sacaron a los bebés de las incubadoras y los tiraron al piso, que después se supo que fue una mentira total, y esta niña en realidad era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, que le habían dado lecciones de actuación para poder hacer esta declaración formal. El otro que hablaba del rescate de Jessica Lynch, esto ya es la segunda guerra del Golfo, cuando estaba George Bush hijo, que se habló de que hubo un rescate heroico de una jovencita, una soldado norteamericana, Jessica Lynch, pero después se supo que fue toda una filmación, era una suerte de obra de teatro que estaba siendo filmada. Luego nos muestra Colin Powell en la ONU, el secretario de Estado de George Bush hijo en la primera presidencia, donde dice, acá con unos dibujitos, acá están las pruebas de las armas de destrucción masiva del señor Saddam Hussein, que fue lo que llevó a que no solamente se lo sacara Saddam Hussein, se destruyera a Irak desde el 2003 en adelante, costando más de 1,5 millones de muertos, y los cretinos que manejan la estructura de poder de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia, porque fueron todos parte de esto, ni siquiera pidieron disculpas. Entendámoslo, estas consecuencias vienen gratis porque es muy simple, el que tiene poder hace lo que se le da la gana, y el que no tiene poder, perdonen mi francés, se jode.